5G. Es una de esas palabras que, bueno, oímos por todas partes, ¿no? En anuncios, en las noticias, en la caja del móvil nuevo. Pero más allá de esa promesa de más velocidad, ¿qué es realmente? Y sobre todo, ¿por qué es mucho más que una simple actualización del 4G? Vale, vamos a desgranar esto. Para el análisis de hoy hemos recopilado un montón de información para intentar separar la realidad del marketing. Veremos qué es, cómo funciona, para qué sirve, más allá de descargar vídeos, y también nos meteremos en las polémicas, que las hay. La idea es tener una imagen clara de una de las infraestructuras más importantes de nuestro tiempo. Y lo fascinante aquí, y creo que esta es la idea clave para empezar, es que el 5G no se diseñó solo para las personas y sus teléfonos. Se diseñó sobre todo pensando en las máquinas. Es el pilar de conceptos como la Internet de las Cosas o la Industria 4.0. Ahí es donde está su verdadero potencial, mucho más allá de nuestro móvil. O sea que mientras la preocupación general es la velocidad de descarga de Netflix, la revolución de verdad está pasando como en otro plano. Me gusta. Pero para llegar ahí, empecemos por lo básico. Quinta generación, despliegue desde 2019. Se prometen velocidades de hasta 10 gigabits por segundo, pero dices que eso no es lo más importante. ¿Qué es lo que de verdad lo cambia todo? Pues son dos cosas que van de la mano. Una latencia bajísima, es decir, un tiempo de respuesta casi instantáneo, de apenas unos milisegundos, y la capacidad de conectar una densidad de aparatos que para el 4G sería, vamos, una pesadilla. Para entenderlo, los ingenieros pensaron en tres misiones principales. La primera es la más obvia, que nuestros móviles vayan como un tiro, exactamente. Conexiones súper rápidas y estables, incluso en un estadio lleno de gente o en el centro de una ciudad. A esto técnicamente lo llaman banda ancha móvil mejorada, o EMB. Vale, que no se caiga la red en el Bernabéu cuando hay un gol. Entendido. ¿Y la segunda misión? Aquí es donde la cosa se pone ya futurista. La segunda misión es para aplicaciones donde un fallo, o sea, un mínimo retraso, es inaceptable. Piensa en un robot en una fábrica, en ensayos de cirugía a distancia o en coches que se hablan entre sí para evitar un accidente. Ahí necesitas una fiabilidad a prueba de bombas y esa respuesta inmediata. Esto es lo que llaman URLC. Entiendo. No es lo mismo que se te pare un vídeo de YouTube un segundo a que se pare el bisturí de un cirujano a distancia. Vale. Tenemos 5G para estadios y 5G para coches autónomos. Pero mencionaste al principio que el cambio era para las máquinas. ¿Eso significa que mi nevera se va a poner a hablar con la tostadora? Pues podría, pero la escala es mucho mayor. Esa es la tercera misión. Las comunicaciones masivas de tipo máquina, o MTMTC, es el motor del famoso Internet de las Cosas, el IoT. La idea es poder conectar miles, millones de dispositivos muy sencillos por kilómetro cuadrado. Sensores en semáforos, en el campo, para el riego, contadores de la luz. Hay un dato en los informes que hemos visto que es una locura. Se calcula que los dispositivos IoT pasarían de 7.000 millones en 2018 a más de 21.000 millones para 2025. El 4G no puede con eso. El 5G, sí. Vale, entonces tenemos más velocidad para nosotros, respuesta instantánea para cosas críticas y la capacidad de conectar un enjambre de sensores. La pregunta es obvia. ¿Cómo lo hace? Si el 4G ya se colapsa en un concierto, ¿cómo puede el 5G con todo esto a la vez? Esa es la pregunta del millón. No es un único truco de magia, sino una combinación de varias tecnologías. La primera es sencillamente cambiar el concepto de antena. En vez de grandes torres, la red 5G se apoya en miles de células pequeñas, las small cells. Son como mini antenas de baja potencia que se pueden poner en farolas, en fachadas. Son clave para dar cobertura en zonas muy densas. Ah, o sea, más antenas, pero más pequeñas y más repartidas. Exacto. Y esas antenas son mucho más listas. Usan una tecnología llamada MIMO masivo. MIMO es, bueno, son unas siglas, pero en la práctica significa que cada estación base tiene muchísimas más antenas que una de 4G, a veces más de 100. La analogía es como pasar de un par de altavoces a un sistema de sonido envolvente con docenas. Puede hablar con muchos más usuarios a la vez. Y creo que hay una tercera tecnología que va de la mano con esa, una que me parece casi brujería, el beamforming. Es que lo parece, sí.
En vez de emitir la señal en todas direcciones, como una bombilla que ilumina toda una habitación. Que malgasta luz por todas partes. Eso es. El beamforming permite a la antena enfocar la señal en un haz muy estrecho, como si fuera un puntero láser que apunta directamente a tu dispositivo. Vaya. ¿Y eso qué ventaja tiene, aparte de que me llegue mejor la señal? Tiene dos ventajas enormes y poco conocidas. La primera es que reduce las interferencias drásticamente. Como la antena no está gritando en todas direcciones, no molesta a los demás. Pero la segunda es para el propio usuario. Hace que la batería del móvil dure más. El teléfono no tiene que gastar energía intentando escuchar una señal débil en medio de un montón de ruido. La antena le está susurrando los datos. Eso sí que es un buen argumento de venta. O sea que el 5G podría hacer que no tuviera que cargar el móvil tan a menudo. Ahora, toda esta tecnología tiene que usar las ondas de radio. El espectro, ¿usa las mismas carreteras que el 4G o ha abierto nuevas autopistas? Ha abierto nuevas autopistas, y esa es la clave. El 5G opera en dos grandes rangos de frecuencia. El primero, que llaman FR1, es el que está por debajo de los 6 GHz. Es como la carretera nacional. Tiene buena cobertura, llega lejos, penetra bien en los edificios. Es el 5G que la mayoría experimentamos en nuestro día a día, con velocidades que son una buena mejora, pero no son de ciencia ficción. Vale, el 5G normal, por así decirlo. ¿Y la autopista? La autopista es el rango de frecuencia 2, o FR2, la famosa onda milimétrica. Son frecuencias altísimas, por encima de 24 GHz. Aquí es donde se alcanzan esas velocidades de vértigo. Pero, como toda autopista, tiene sus peajes. Su alcance es cortísimo y es increíblemente frágil. Frágil. ¿A qué te refieres? ¿Hasta qué punto se bloquea? ¿Hablamos de que va un poco más lento o de que se corta? De que se corta por completo. Piensa que es una señal muy potente pero muy delicada. Las fuentes que manejamos dan un dato que lo deja muy claro. Para esta señal, atravesar una pared de ladrillo es como para nosotros intentar ver a través de un muro de hormigón. Simplemente no pasa. Ni muros, ni ventanas, ni árboles. Incluso la lluvia fuerte puede fastidiarla. Por eso, si tienes 5G de alta velocidad en la calle, es muy probable que al entrar en un portal lo pierdas. Entendido. O la autopista de la onda milimétrica, rapidísima pero corta y solo para exteriores, o la carretera nacional de las otras frecuencias que llega a todas partes, pero es más lenta. Con toda esta complejidad, ponerlo en marcha tuvo que ser una odisea. ¿Quién fue el primero en lanzarse a la piscina? La carrera fue intensa, sí. El primer lanzamiento comercial a nivel nacional fue en Corea del Sur, el 3 de abril de 2019. Y es curioso porque apenas unas horas después, Verizon lo lanzó en algunas ciudades de Estados Unidos, para no quedarse atrás. Es interesante que esos primeros despliegues usaban un modo no autónomo, que era básicamente una capa de 5G sobre la infraestructura del 4G. El salto al 5G puro, el modo autónomo, ha sido mucho más lento. Y para montar toda esa infraestructura hacen falta equipos, las antenas, los sistemas. ¿Quiénes son los grandes jugadores en este tablero? Pues hay varios nombres clave. Los europeos Ericsson y Nokia, la surcoreana Samsung y, de manera muy destacada, la china Huawei. De hecho, una de las estimaciones que se citan en la documentación sugería que Huawei podría llegar a acaparar hasta el 70% de todas las estaciones base 5G del mundo para 2023. ¡70%! Es una cifra enorme. Y supongo que ese dominio es lo que nos lleva directamente a una de las polémicas más sonadas del 5G, la batalla geopolítica. Sin duda, la enorme presencia de Huawei y también de otra empresa china, ZTE, encendió todas las alarmas en los gobiernos occidentales, sobre todo en Estados Unidos. La preocupación fundamental era, y sigue siendo, la seguridad nacional. El temor es que esos equipos pudieran tener puertas traseras que permitieran el espionaje por parte del gobierno chino. Es una acusación gravísima. ¿Se basa en pruebas concretas o es más bien una sospecha? Es un debate muy complejo. Por un lado, informes como el del Comité de Inteligencia de EU, ya en 2012, advertían de estos riesgos. Más recientemente, en 2022, el FBI llegó a alertar de que equipos de Huawei cerca de bases militares podrían, teóricamente, interferir con las comunicaciones nucleares. Por otro lado, tanto Huawei como el gobierno chino lo han negado todo, diciendo que es puro proteccionismo comercial. El punto clave de la desconfianza, según muchos analistas, es una ley de seguridad nacional china que podría obligar a cualquier empresa del país a colaborar y entregar datos si el gobierno se lo pide. Un callejón sin salida, vaya.
Pero las controversias no se quedaron solo en el espionaje. El despliegue trajo problemas técnicos bastante inesperados. He leído sobre problemas con los aviones. Sí, ese caso fue un auténtico caos. En Estados Unidos, la FAA, la Administración Federal de Aviación, dio la voz de alarma. Advirtió de que la banda de frecuencia que se iba a usar para el 5G estaba peligrosamente cerca de la que usan los radioaltímetros de los aviones. Esos aparatos son vitales para saber la altitud exacta del avión durante aterrizajes con mala visibilidad. Me parece increíble. O sea, que por un momento estuvo sobre la mesa que el móvil de alguien pudiera interferir con el aterrizaje de un avión. Suena a película de catástrofes. La posibilidad, aunque remota, era real. Obligó a las operadoras a retrasar el encendido de antenas cerca de los aeropuertos y a las aerolíneas a actualizar los altímetros de sus aviones. Hay que decir que en Europa el riesgo fue mucho menor, porque se usaron frecuencias un poco más bajas, dejando más espacio de seguridad. Pero si eso ya me parece sorprendente. Lo que he leído en las fuentes sobre la predicción del tiempo me ha dejado alucinada. ¿Cómo es posible que el 5G interfiera con los meteorólogos? Suena a chiste, pero es un problema científico muy serio. Agencias como la NASA y la NOAA, la Agencia Meteorológica de EU, advirtieron de algo muy concreto. Dijeron que las emisiones de las antenas 5G, que operan cerca de los 24 GHz, podían contaminar las mediciones de los satélites. Esos satélites miden unas señales de radio muy débiles que emite el vapor de agua en la atmósfera, un dato crucial para predecir el tiempo. Si las antenas 5G emiten cerca, es como intentar escuchar un susurro en un concierto de rock. Llegaron a estimar que la precisión de los pronósticos podría degradarse hasta en un 30%. De rosas. ¿Y cómo ha llegado todo esto al usuario de a pie? Porque mi sensación es que hay mucha gente escéptica. Totalmente. El marketing fue muy agresivo y creó unas expectativas que la realidad para la mayoría no ha cumplido. La gente se encuentra con una cobertura que a veces es peor que la del 4G y no ve un motivo claro para gastar dinero en un teléfono nuevo. De hecho, los datos indican que 5 años después, la mayoría de los usuarios aún no ha hecho la transición. Incluso hubo operadoras como AT&T que mostraron un logo de 5G Evolution que en realidad era un 4G vitaminado. Y junto a esa confusión, ha habido un problema mucho más grave: la desinformación sobre la salud. Sí, y es un tema delicado que hay que tratar con rigor. La preocupación por las ondas de radio no es nueva, ¿eh? Ya existía con las generaciones anteriores. Pero con el 5G se magnificó. A ver, yo entiendo la postura científica, la mayoritaria, que dice que no hay evidencia de que cause problemas de salud como el cáncer. Pero es innegable que hay mucha gente preocupada. Si las ondas son diferentes y las antenas están por todas partes, no es lógico pensar que, aunque sea un poquito, la exposición es mayor y podría tener algún efecto a largo plazo que aún no conocemos. Es una pregunta lógica, y es el núcleo de la preocupación de mucha gente. La clave está en la diferencia entre frecuencia y energía. Las ondas del 5G, sobre todo las milimétricas, tienen una frecuencia más alta, sí, pero esto no significa que tengan más energía para dañar nuestras células. De hecho, es al revés. Precisamente por ser de tan alta frecuencia, no tienen capacidad de penetración. Se quedan en las capas más superficiales de la piel, no llegan a los órganos internos. Es radiación no ionizante. O sea, no tiene la energía para romper el ADN, que es lo que hacen los rayos X o la radiación del Sol, que sí son peligrosos. A pesar de esa explicación científica, las teorías de la conspiración se desataron, sobre todo durante la pandemia. Desgraciadamente. La más famosa fue la que vinculó el 5G con la COVID-19. Se propagó a una velocidad increíble y tuvo consecuencias reales. Se quemaron decenas de antenas en varios países de Europa. Había dos versiones. Una, que el 5G debilitaba el sistema inmune, y otra, más delirante, que el virus se transmitía por las ondas. Ambas son, un disparate sin ninguna base científica, pero son un ejemplo perfecto de lo peligroso que puede ser un bulo. Organismos como la FDA de Estados Unidos han repetido que los límites de exposición actuales son más que seguros. Entonces, haciendo balance, parece que el 5G es una tecnología increíblemente potente, casi una plataforma para el futuro, desde la industria hasta la medicina. Pero su llegada al mundo real ha sido un campo de minas: batallas geopolíticas, problemas técnicos con aviones y satélites y una guerra de desinformación. Da la sensación de que su verdadero impacto apenas ha empezado. Totalmente. Y la evolución no para.
Ya se está trabajando en la siguiente fase, el 5G Advanced, o 5.5G. Es el puente hacia el futuro 6G. Introduce mejoras como el uso de inteligencia artificial para gestionar la red, mejor soporte para la realidad virtual y aumentada y, algo muy importante, un menor consumo energético. El tren no ha hecho más que salir de la estación. Pero, revisando todo el material, he encontrado una línea de investigación que ya no es el siguiente paso. Es que parece de otra dimensión. Algo sobre usar las redes 5G para transmitir energía. Ah, sí, es todavía muy experimental, pero es una de las ideas más radicales que se están explorando. Se basa en aprovechar la alta densidad de energía de los haces de las ondas milimétricas, los del beamforming, no para enviar datos, sino para enviar pequeñas cantidades de energía de forma inalámbrica. Y con esto dejamos una idea para la reflexión. Mientras seguimos debatiendo sobre la cobertura y los gigabits por segundo, la próxima frontera podría no ser la comunicación de datos, sino la transmisión de energía por el aire. ¿Cómo cambiaría nuestro mundo si los dispositivos se cargaran solos, obteniendo energía del mismo medio que transporta nuestras llamadas?